Hola, buenas tardes otra vez a mis alumnos de allá, de Aguascalientes, de México. De nuevo hoy juntos para explicar la tercera sesión del seminario o del taller relativo al conocimiento sobre el marco lógico, la utilización del marco lógico. Introducíamos en las dos fases anteriores o en las dos sesiones anteriores o explicábamos una serie de conceptos ligados al propio marco lógico que nos iban a permitir entender mejor el funcionamiento de la herramienta. Hablábamos el otro día, o para poneros en contexto antes de comenzar con la materia o antes de entrar en la materia que va a ser tema de explicación de hoy, hablábamos el otro día de conceptos básicos como por ejemplo el concepto de proyecto. Explicábamos qué es un proyecto y qué tipos de proyecto existen, cómo se dividen desde un punto de vista teórico o un punto de vista conceptual y cuáles serían las técnicas más apropiadas para elaborarla. Hablábamos también en la primera sesión sobre el concepto de desarrollo y los tres prismas sobre los que se suele entender el desarrollo o sobre los que se suele mirar el desarrollo, la teoría de la interdependencia, la viabilidad de cualquier proyecto de desarrollo y el componente del componente de que el ser humano tiene que caer en el centro de cualquier proyecto de desarrollo que iniciemos. Hablábamos también del concepto de cooperación, explicábamos qué es la cooperación y la importancia, hacíamos incidencia en la importancia que tiene contar con la cooperación o con la participación de la comunidad que va a recibir el proyecto para que nuestro proyecto pueda tener éxito. En la sesión 2, en la sesión previa a esta, explicábamos otros conceptos como el de sostenibilidad o el de viabilidad o el de autosostenibilidad. Siempre conceptos ligados al desarrollo como factores y la importancia que tiene cuando se elabora el proyecto, darle relevancia a estos factores exógenos y endógenos que van a condicionar de alguna manera el éxito de nuestro proyecto. Introducíamos también en la clase anterior el propio instrumento en sí, el enfoque del marco lógico, qué significa y cómo se entiende. Decíamos que se puede entender desde diferentes puntos de vista, como un elemento de toma de decisiones, definitivamente como una matriz de planificación de proyecto, como un elemento que permite o ayuda a visualizar objetivos generales y objetivos específicos en un proyecto, pero sin duda es el método más utilizado o el método universalmente utilizado por los actores que trabajan en el campo del desarrollo para elaborar proyectos, porque a día de hoy es prácticamente o es el instrumento comúnmente aceptado para presentar propuestas a los organismos financiadores, tanto nacionales como internacionales. Entonces es una herramienta cuyo conocimiento es muy útil si estamos trabajando en este campo del desarrollo o queremos comenzar a trabajar en el campo del desarrollo. Hablábamos el otro día también del ciclo de gestión del proyecto y decíamos que está compuesto por una serie de fases no lineales que adelanté el otro día y que definí de una manera muy escueta en la sesión anterior. Hablábamos de la fase de identificación, de la fase de diseño y formulación, de la fase de ejecución y seguimiento y por último de la fase de evaluación. A cada una de estas fases le asigné una definición cortita para poneros en materia. El ciclo de gestión de proyecto va a ser lo que va a marcar, porque va a ser la vida de un proyecto desde que comienza hasta que termina, va a ser lo que va a marcar un poco la transversalidad del enfoque del marco lógico. El enfoque, digamos, que es el instrumento por el que se va a transitar cuando hablamos del ciclo de gestión de un proyecto o de la vida natural de un proyecto. Hablábamos el otro día también, o dejaba adelantado, que en la sesión 3, en la sesión de hoy, explicaríamos el concepto de identificación de proyecto y el concepto de diseño y formulación. Explicaríamos cuáles son cada una de las fases por las que pasa la primera fase, la fase de evaluación de proyecto, y los documentos necesarios, cómo se elaboran, cómo se trabajan, los documentos siempre desde el punto de vista del marco lógico, cuáles son los elementos o los documentos que el marco lógico pone a la disposición de los trabajadores del sector para poder elaborar un buen proyecto, para poder presentar un buen proyecto.
Esto en cuanto a eso, hablábamos de la identificación. Quiero recordaros también, que también lo hice en las otras dos sesiones, que cada una de estas explicaciones van acompañadas de una presentación. Y así como la sesión 1 y la sesión 2, la presentación probablemente os permitirá guiaros y centraros en aquellos puntos que tengan más interés conceptual y volver para atrás o adelantar aquellas partes que conozcáis mejor, utilizando un poco la presentación que os ha facilitado el centro, que yo le he facilitado al centro para que os facilite como guía. Y en la fase 3 y en la fase 4 su importancia, o en esta sesión 3, sesión 4, su importancia es incluso mayor, puesto que las presentaciones van a ir acompañadas también de gráficos haciendo referencia a los documentos que yo referencio. Es decir, hablaremos de árbol de problemas, de árbol de objetivos, y en la propia presentación aparecen ejemplos de lo que estoy explicando que os permitirán entender el contenido visual de lo que intento explicar de manera verbal. Siempre será mucho más fácil el seguimiento. Por ello os aconsejo en esta sesión 3 y 4 que sí que cuando comencéis a verla tengáis al lado vuestro la presentación que le he facilitado al centro para que sea de más ágil trabajo. Es una presentación muy sencillita, como veréis. He intentado simplificarla mucho para que sepáis, pues eso, que la explicación está dividida en 4 partes, que hoy vamos a empezar con la identificación de las necesidades y con la formulación y el desarrollo del proyecto, y que aquí tendréis los elementos visuales en los que me voy a ir apoyando, o los gráficos en los que me voy a ir apoyando, que enriquecerán la comprensión de la explicación. Sin alargarme más, empiezo ya con la explicación del día de hoy, y hablábamos del concepto queríamos empezar explicando la identificación de los proyectos. Bueno, pues decíamos el otro día que la identificación, y si os fijáis en la diapositiva primera de esta sesión 3 o 4, veréis que la identificación está formada por 4 elementos: la fase de la identificación, el análisis de participación, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas o estrategias. Solo tenéis que reflexionar un segundo para entender que estas son las fases lógicas que van a guiar cualquier actividad o acción que iniciemos, incluso aunque no nos demos cuenta. Siempre se va a hacer de una manera más o menos consciente un análisis de la participación, de los problemas que queremos resolver, de los objetivos, no solo en un proyecto de desarrollo, sino en cualquier actividad que emprendamos en la vida. Con el enfoque del marco lógico, esto además se materializa en una mesa de trabajo. Se traen los problemas y de una manera consensuada y dialogada y participativa se debaten entre todos. Bueno, la identificación es la fase inicial de todo proyecto y lo que persigue es el conocimiento o un mejor conocimiento y una caracterización más aproximada de la realidad. Es decir, hacerle una fotografía a la realidad y traerla a la mesa de trabajo para mejorarla, porque como decíamos, un proyecto de desarrollo tiene que tener como objetivo subyacente siempre mejorar una realidad. Entonces, para mejorar una realidad, primero tenemos que conocerla muy bien. También pretende entender esta fase de identificación el medio, el contexto, como parte de la definición de la realidad en la que vamos a trabajar, en el que se va a desarrollar nuestra actividad. Y también la forma en que van a quedar definidas las bases de lo que va a ser nuestra intervención. La identificación permitirá caracterizar cuál es el problema o la necesidad que queremos solucionar, también identificar, como hablábamos el otro día, a quién afecta dicho problema, y también la nueva situación que pretendemos alcanzar, teniendo en cuenta primero los medios con los que contamos para poder conseguirlo y analizando la viabilidad. Esto lo hablábamos el otro día. Uno de los elementos fundamentales de la identificación, y uno de los elementos fundamentales, y será nuestro documento, o sea, cogeremos un papel y un boli, y el documento donde vayamos anotando todo lo que nos llame la atención en relación con estos puntos que he hablado: identificación de la necesidad, identificación de a quién afecta el problema, identificación de la nueva situación, será el diagnóstico. El diagnóstico es el momento del análisis y que nos va a permitir una interpretación más precisa de la situación actual. Es fundamental que en todo diagnóstico es fundamental ser muy consciente que cualquier realidad tiene siempre una trayectoria histórica que va a permitir conocer el presente,
también una perspectiva material u objetiva y también una perspectiva subjetiva de valores. Esto creo que también lo adelantábamos el otro día. Una perspectiva histórica significa que hay algunos elementos claves que han ocurrido en el pasado que van a permitir identificar las causas de algunas situaciones con las que nos encontramos hoy y que es fundamental conocerlas, bien a través de una fase que hayamos hecho anterior de oficina, bien porque nos la comunican a través del diálogo y preguntas claves que seamos capaces de formular la contraparte local. Una perspectiva material, o sea, hay que analizar la realidad a través de lo observable, de lo que vemos. Desde un punto de vista técnico, la zona de estudio con la que contamos, o sea, la realidad en la que vamos a intervenir, y luego que nuestras acciones van a tener lugar en una comunidad que va a estar dotada de una serie de un sistema de valores, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hay dos niveles de la realidad que tenemos que interpretar. Una unidad, un nivel inmediato, que va a ser el contexto material del que hablamos, y una realidad más subyacente, que va a estar formada por ese sistema de valores del que estábamos hablando ahora mismo. Para que un diagnóstico tenga sentido, y esto hablando del concepto de identificación sin meternos todavía en ninguna de las fases, tiene que servir para conocer mejor la realidad, las debilidades y las fortalezas de las que partimos, para establecer órdenes de importancia y de prioridad entre los problemas. Órdenes de importancia y de prioridad entre los problemas, habrá que buscar sus causas y sus efectos, y eso se hará a través de un análisis de problemas. El conocimiento de la realidad se hará a través de un análisis de participación, probablemente. También a partir del análisis de problemas. A partir del análisis de problemas tendremos que conocer las causas y los efectos que pueden provocar nuestra intervención y que provocan entre ellos mismos, y luego habrá que definir y priorizar los objetivos de desarrollo y identificar los objetivos de desarrollo, que lo haremos en análisis de objetivos, y también permitir identificar y localizar cuáles son las mejores estrategias de intervención o las mejores alternativas para trabajar en nuestro proyecto de desarrollo. El diagnóstico nunca va a tener como objetivo recopilar una cantidad enorme de información, sino que la información sea precisa, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental, institucional, técnico, para que de esta forma seamos capaces de desarrollar un buen documento de proyecto, que será la fase de diseño y de formulación. Entonces, digamos que esta es una fase embrionaria, pero fundamental, muy fundamental, mucho más fundamental de lo que, o sea, tiene mucha más importancia de la que en realidad hay algunas organizaciones del tercer sector le dan, y esta será una fase fundamental en la que tiene que participar la comunidad. Esta es una fase en la que hay que empoderar a la comunidad y escuchar a la comunidad para ver qué es lo que tiene que decir. Cuando hablo de comunidad me refiero a la comunidad de beneficiarios. Es aquí donde hay que escucharles, donde hay que darles la voz y anotar en la fase del diagnóstico. Nunca hay que olvidar que el diagnóstico requiere tiempo. La población que vive en el área donde se desarrolla el proyecto va a ser una comunidad social probablemente heterogénea. Esto va a depender mucho del proyecto de desarrollo que hayamos elegido, pero normalmente suelen ser personas de diferente edad, de diferente género, puede haber incluso personas de diferente nacionalidad o de diferentes etnias o de diferentes comunidades indígenas. Entonces habrá que ver que son comunidades con diferentes, o sea, que nuestro proyecto va a intervenir o va a tener lugar en una comunidad social heterogénea, y habrá que escuchar a todos qué impacto tiene. Es importante el diagnóstico de una localidad o sector, lo puede hacer un experto, organismos especializados, pero siempre hay que contar con la comunidad, que se siente con nosotros en una mesa. Y ahora ya aquí hablo de algo muy práctico, ya no solo escribirlo, ya no solo llamarles, es que tenemos que sentarnos en la misma mesa de diálogo para entender bien cuáles son sus problemas. Y luego un diagnóstico siempre tiene que plantear el desarrollo de la intervención y también entender si hay otros proyectos en el área de intervención que de alguna manera puedan encajar con el nuestro o ser complementarios al nuestro, porque eso habría que especificarlo. Una vez que se ha identificado la situación sobre la que se pretende actuar, esta fase, la fase de identificación, va a terminar con la definición de los objetivos de desarrollo, que permitirán superar la situación actual
que tendrá un cariz negativo, y también la identificación, o sea, con la identificación de los posibles objetivos, y claro, para estos objetivos que permiten superar o mejorar una situación existente, habrá que desarrollar una serie de estrategias o de alternativas de desarrollo. Entonces, esta selección se realizará a través de un análisis de viabilidad, un análisis de viabilidad del que hablábamos el otro día, de políticas de apoyo, de técnicas institucionales, medioambientales, de lo que hablábamos el otro día. Pues este es el momento en el que, una vez hecho el análisis de objetivos, cuando hagamos el análisis de alternativas, será el momento en el que habrá que traer, y aquí tenéis que recuperar lo que explicamos en la sesión 2 porque no me da tiempo a volver a ampliarlo. Aquí será donde habrá que traer, donde habrá que explicar muy claramente los elementos económicos de viabilidad económica, la viabilidad sociotécnica, la viabilidad medioambiental, la viabilidad desde el punto de vista de la perspectiva de género. Es aquí donde habrá que estudiar todos esos factores endógenos que van a condicionar un poco el desarrollo de un proyecto y su éxito o su fracaso. Acabado esto, y hecho así un análisis rápido, se acabaría la fase de identificación de proyecto. Se acabaría la fase de identificación de proyecto. Ahora, la fase de análisis, desde el punto de vista del trabajo, que es lo que el objetivo principal de este taller de marco lógico, tiene varios elementos. El primer elemento tiene varios elementos, como decíamos, el análisis de participación, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas por las que nos vamos a decantar una vez hecho todos estos análisis. Esta fase, como repito, tiene tanta importancia porque es una fase de investigación pura y dura. Es una fase de investigación y de identificación, pues eso, de problemas, de objetivos, de alternativas. Es una fase que conlleva mucha reflexión y que conlleva mucha decisión. Esta es la fase por la cual el marco lógico se conoce como un proyecto o un instrumento de toma de decisiones. Porque lo que pasa es que hay una serie de instrumentos o una serie de apoyos documentales que nos o de estrategias, de formas de trabajo que van a facilitar o que van a justificar la decisión que tomemos. O sea, no se va a tomar una decisión arbitrariamente, sino que va a estar fundamentada en una serie de elementos que vamos a ir explicando. Empezamos. El análisis de participación es el punto de partida de cualquier instrumento, de cualquier proyecto, cuando se elabora siguiendo el enfoque del marco lógico. No todas las variantes metodológicas han incorporado la fase de participación desde su inicio, pero en la actualidad está extendido de una manera bastante universal, se entiende de manera implícita la importancia de comenzar la identificación de cualquier proyecto haciendo un análisis de la participación. Hay que analizar los grupos sociales que puedan mantener algún tipo de relación con el futuro proyecto o que vivan en una zona donde se va a desarrollar el futuro proyecto. Porque como hablábamos el otro día, las implicaciones del proyecto que vamos a aplicar pueden ser negativas, pueden ser positivas, que es lo ideal, pueden ser neutras, pero pueden ser negativas. Entonces hay que minimizar cualquier tipo de consecuencia negativa que pueda tener la aplicación de nuestro proyecto. Además, el análisis de participación se acaba convirtiendo en un enfoque o en un diagnóstico de carácter social y debe dar como resultado la identificación. O sea, es tan importante porque de este análisis de participación es de donde vamos a localizar el verdadero grupo de beneficiarios de la acción. ¿Quiénes son las personas hacia las cuales voy a dirigir el proyecto? Y gracias a este análisis de participación voy a poder definir muy bien sus características, o sea, voy a poder definir muy bien porque previas conversaciones con ellos y previas reuniones habré entendido muy bien cuáles son sus características como grupo social. Entonces, de aquí este análisis de participación me va a permitir justificar por qué he tomado la decisión de que este va a ser mi grupo de beneficiarios. Un involucrado puede ser cualquier individuo, cualquier grupo de personas, cualquier organización, cualquiera puede ser susceptible de ser grupo de beneficiario de mi proyecto, pero siempre este análisis de participación, como repito, me va a permitir determinar muy bien las características. Para optimizar los beneficios sociales del proyecto y limitar los posibles impactos negativos, el análisis de los involucrados, o sea, cuando hablo de análisis de participación me refiero, como digo, a todos los involucrados, a todos aquellos a los que mi proyecto va a afectar de alguna forma, positiva, negativa o neutra.
Permite identificar a cualquier persona, como decía, susceptible de ser afectada por un proyecto, de manera que puedan ser afectados y puedan opinar y decir, pues eso, minimizar aquellos efectos más negativos o potenciar el grupo de beneficiarios. Los objetivos del análisis de participación son conocer a todos los implicados, desarrollar una imagen global de los mismos, analizar sus intereses, sus expectativas, sus problemas, sus puntos de vista, identificar los conflictos que puedan existir debido a la implementación de mi proyecto y previsión de futuros problemas que pueda generar, identificar los implicados cuyos problemas y puntos de vista en común deban ser priorizados, es decir, identificar a la comunidad de beneficiarios o al grupo de beneficiarios de mi proyecto. Seguimos avanzando. La metodología debería seguir de la siguiente manera en cuanto al análisis de participación. En primer lugar, deberíamos escribir el nombre de todas las personas, de todos los grupos, de todas las instituciones que nosotros creemos puedan ser afectados por un problema y llamarles a una reunión. Preguntarles si de verdad están afectados y anotar cuáles son sus preocupaciones. Categorizarlos, intentar montar tipologías en función de sus intereses, de si son individuos, de si son grupos, de si son autoridades, qué nivel de autoridades. Habrá que intentar buscarles etiquetas comunes para que luego a la hora de hacer el análisis de participación resulte más fácil saber quién es quién y hablemos de grupos homogéneos. Discutir ya con cada uno de los grupos que hayamos identificado cuáles son los intereses y los puntos de vista que hay que priorizar cuando se analicen los problemas. Es una fase de discusión muy importante, donde hay que montar foros de debate. Y es importante, además, dedicar recursos y financiación a esta fase, porque, como digo, si no, el proyecto puede no tener éxito. En esta fase habrá que especificar también el género, si es género femenino, género masculino y cuánto hay de cada uno para intentar aportarle la perspectiva de género. Seleccionar los grupos más importantes. Luego, hacer un análisis muy detallado de cada uno de los grupos en términos de problemas, cuáles son los principales problemas que afectan al grupo, de tal forma que a lo mejor encajan con el proyecto que quiero desarrollar o a lo mejor no y tengo que desviar mi proyecto. Cuáles son sus intereses, las principales necesidades desde el punto de vista del grupo, o sea, los problemas que afectan y luego los intereses que ellos tienen, que eso pueden ser dos cosas distintas. ¿Cuál es el potencial del grupo? O sea, con qué supuestos o con qué hipótesis asumidas parte mi proyecto, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus creencias, su sistema cultural. Como decíamos el otro día, si es una comunidad indígena que no come carne porque en su religión o en su forma o en sus creencias el comer carne no se recoge, pues a lo mejor, dependiendo del objeto de mi proyecto, del tema, si es un proyecto de nutrición, pues es algo que tendré que tener muy en cuenta. Y luego las relaciones, los principales conflictos de intereses, estructuras de cooperación, alianzas, dependencias entre los grupos que hayamos categorizado, para, en el análisis de participación, podamos establecer cuáles son las prioridades, cuáles son los intereses que queremos priorizar, los puntos de vista y cuál es el grupo de destinatarios al que queremos hacer partícipe o queremos dirigir nuestro proyecto. Pues eso, habría que, así una vez ya definido un poco lo que sería el esquema, escribir, o sea, y el esquema de trabajo, si habéis ido tomando notas, porque justo del análisis de participación no he presentado ningún... sí, bueno, sí que hay un pequeño análisis de cómo se debería hacer. Hablo un pequeño análisis, pero bueno, deberíais coger hoja y papel, sentaros con ellos, escribir sus nombres y sus apellidos, su género, bueno, así en un pequeño esquema que os montaréis vosotros en un cuaderno. Sistematizado esto, sería importante que intentarais determinar las características del grupo que habéis seleccionado como beneficiario, pues sus características sociales, el estatus formal, o sea, si es un grupo formal o informal, su estructura, si hay un líder, si hay otras organizaciones locales implicadas, situación y problemas, cuál es el punto de vista compartido. Luego habría que detallar y escribir sus intereses y sus motivaciones, con qué recursos cuenta el grupo y qué implicaciones tendría todo esto para la planificación del proyecto que estemos desarrollando. Qué acciones deben ejecutarse con respecto al grupo, de qué manera se le debe considerar al grupo como grupo, en qué forma debe reaccionar el proyecto en relación con el grupo, o sea, cómo encajamos a la comunidad de beneficiarios en nuestro proyecto.
El resultado de todos estos análisis sería una matriz que sí que os voy a facilitar, sí que os voy a meter en la presentación, o sí que estará metida en la presentación, en la que se debe determinar quién es el grupo o actor, cuáles son los representantes, los problemas principales, sus potencialidades, tal y como les he explicado, sus intereses, sus recursos y las consecuencias para el proyecto. El análisis de participación debería conllevar un plan de participación en el que haya una identificación, un diseño, un plan de participación de a quién se debe informar, a quién se debe consultar, a qué contraparte se debe tener informada y para quién o para qué hay que controlar los riesgos en cada una de las 4 fases del proyecto. Y hablamos ahora del ciclo de gestión del proyecto, de la vida del proyecto. Recordemos, para situarnos, que estamos explicando la fase 1, la fase de identificación de proyectos, y dentro de la fase 1, el análisis de participación. Y decimos que para el análisis de participación, una vez localizada la comunidad de beneficiarios, sería importante o sería de mucha ayuda desarrollar un plan de participación para saber a quién informamos, a quién consultamos, a qué contrapartes hay que escuchar de manera continua y cómo se pueden controlar los riesgos del proyecto en función de la comunidad de beneficiarios en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, o sea, en la de identificación, en la de diseño, en la de implementación y en la de evaluación. Con esto damos cobertura a lo que sería el análisis de participación y pasamos a explicar el análisis de problemas. En la segunda etapa busca identificar los aspectos negativos de una situación que existe. ¿Cuáles son los aspectos más negativos de una realidad? Y esto va muy en relación con que cuando hablábamos de proyecto de desarrollo decíamos que un proyecto de desarrollo lo que va a pretender siempre es mejorar una realidad que ya existe, con lo cual tenemos que buscar la parte negativa de esa realidad que queremos mejorar o cuáles son los problemas o las necesidades que se han identificado durante el análisis de participación. El análisis de problemas se dirige a establecer las relaciones causa-efecto entre los problemas existentes y que han sido identificados por los diferentes actores y grupos. Esto lo entenderéis mejor con ejemplos que se facilitan. Por ejemplo, si decimos que el problema fundamental es el deficiente acceso o el problema de acceso al agua en condiciones adecuadas, las causas pues pueden ser muchas. La mala calidad del agua, que los ríos han disminuido su caudal, que las infraestructuras del sistema son pobres. Esas van a ser las causas. El problema central va a ser que hay un deficiente acceso de agua y los efectos van a ser pues que va a haber unos problemas para la salud, que va a haber mucho tiempo que se va a dedicar mucho tiempo a intentar conseguir el agua, va a haber un costo económico fuerte. Entonces, digamos que los problemas, una vez que identifiquemos los problemas que nos han comentado en la fase del análisis de participación, vendrán estructurados en un árbol de problema, que se llama así, la herramienta de trabajo que propone el marco lógico para entender un problema es colocar los problemas que consideremos fundamentales en el centro y abajo, en una especie de árbol, explicar las causas que generan ese problema y las causas de las causas que han generado ese problema. Pues decimos problemas de infraestructura, por eso hay problemas de acceso al agua, pero ¿y cuál es la causa de que haya problemas de infraestructuras? Pues que no se han repuesto los materiales envejecidos. ¿Y cuál es la causa de esto? Pues que ha habido una administración del sistema que ha sido inadecuada, porque no hay dinero. O sea, hay que buscar las causas de las causas de las causas y hay que dar también, o hay que intentar explicar los efectos de los efectos de los efectos. De esta forma, un problema tendrá todo el sentido. Os he puesto el mismo ejemplo que he facilitado en la presentación. Si veis la presentación, es el mismo ejemplo que estoy intentando dar ahora. El procedimiento del análisis del problema se estructura de 3 formas. Hay que definir el marco y el tema del análisis, o sea, llegados a este punto, una vez hecho el análisis de participación, ya seremos conscientes de cuáles son los principales problemas que afectan a nuestra comunidad. Y entonces ya habremos identificado 3 o 4 problemas fundamentales, prioritarios, hacia los que queremos enfocar nuestro proyecto.
Luego habrá que identificar cuáles son los problemas mayores del grupo de beneficiarios, que lo habremos hecho en el análisis de participación, y estos problemas los pondremos en una visualización, en el diagrama, en el árbol de problemas que os acabo de explicar. El análisis de los problemas se va a presentar en forma de diagrama y lo veréis en la diapositiva dedicada al árbol de problemas, que es la número 1, 2, 3, en la página número 5, si estoy bien. En la página número 5. Ahí veréis un ejemplo de árbol de problemas. Los objetivos del análisis de problemas serán identificar los problemas existentes en el área del proyecto, identificar y visualizar, y aquí sí que es importante que veáis el árbol de problemas planteado, cuáles son las causas de las causas de las causas. Habrá que priorizar los problemas, porque yo aquí pongo deficiente acceso al agua. Ese es el principal proyecto que yo he localizado. Pero a lo mejor el principal problema que detecto es que se han secado los pozos. Y entonces, habrá que detectar muy bien cuál es el problema. Y luego llegar a un acuerdo sobre el diagnóstico de los implicados. La principal forma de elaborar un árbol de problemas es como sigue: identificar los principales problemas existentes según la información disponible que hayamos probablemente conseguido en el análisis de participación, y que luego con un equipo de técnicos, a partir de una lluvia de ideas, decidiremos cuáles podemos priorizar. Seleccionar un problema focal para su análisis. En este caso se ha seleccionado que el problema focal es el acceso al agua en condiciones inadecuadas, y luego desarrollar el árbol de problemas. El primer paso consiste en la identificación de los problemas existentes en el momento de realizarse el análisis, no de los posibles, o de los imaginados, o de los futuros, o de los potenciales, sino de los que existen, los problemas reales, las necesidades reales. Se prepararán tarjetas u hojas de papel y se escribirá un solo problema por tarjeta. Se colocarán todas en un panel o en una pared tras un ejercicio de lluvia de ideas. Hay que tener en cuenta que para la formulación de un problema, no se puede o no se debe formular desde el punto de vista de la ausencia de una solución, sino que que un problema tiene que partir de una situación negativa existente. No puede ser que el problema sea la falta de infraestructura. Eso no es un problema. El problema es lo que genera esa falta de infraestructura. Con esto quiero deciros que el problema nunca puede ser la falta de algo o la ausencia. Eso sería la causa. Hay que tener, y esto es muy importante. Por ejemplo, no hay insecticidas disponibles. Eso es un problema, eso no es un problema. Eso es una mala formulación. La formulación sería: la cosecha o todas las cosechas que se han detectado en los últimos 5 años han estado infectadas de insectos, ¿vale? Porque si decimos que el problema es la ausencia de insecticidas, simplemente la compra de insecticidas solucionaría ese problema. Y el problema no es que no haya insecticidas. El problema es que las cosechas de los últimos años han estado infectadas de insectos y la población se ha quedado sin comer. Entonces hay que solucionar eso, no comprando insecticidas, sino viendo cuáles han sido las causas que han provocado que los insectos hayan plagado todas las últimas cosechas. Después de esta fase de identificación de problemas, que se hace a partir de lluvias de ideas con todos los técnicos de la organización, se decide un problema focal, que es el problema que hemos puesto en el centro de la tabla, que es el deficiente acceso al agua o a las deficientes condiciones adecuadas para dar de beber a la población. Y este es el punto focal, es el problema central que automáticamente, que el problema central no se va a convertir automáticamente en un objetivo del proyecto, sino que habrá, una vez identificado el problema, habrá que proponer varios problemas para ver cuál consideramos como problema central. Entonces, no solamente habrá un problema central, habrá varios, porque en la lluvia de ideas se habrán seleccionado 3 o 4 fundamentales. Entonces, habrá que ordenar los problemas centrales propuestos, habrá que adoptar temporalmente uno o varios como problemas centrales, saber cuál es más viable, y tomar una decisión mayoritaria para ver cuál es el que consideramos problema central. Y ya, una vez elaborados o decidido cuál es el problema central, pasamos a hacer el árbol de problemas.
Si entendemos cómo funciona esta fase de análisis de problemas, pues en primer lugar, vuelvo a resumir de una manera, hay que, en una lluvia de ideas, presentar todos los problemas que se nos ocurran, partiendo de la importancia que tiene la definición del problema que queramos solucionar. O sea, una situación negativa de la realidad existente, no la ausencia de una solución. En segundo lugar, habrá que elegir 3 o 4 o 5 como problemas focales y decidir entre todos los técnicos cuál es el problema al que le queremos dar solución. No todos ellos van a ser objetivos, habrá que seleccionar uno, y una vez seleccionado uno, utilizando el árbol de problemas que tenéis en la presentación, decidir cuáles, o sea, estudiar o pensar cuáles son las causas que han provocado ese problema y cuáles son los efectos que provoca ese problema que estamos estudiando. ¿Claro? ¿Queda claro? Estamos todavía en la fase de identificación. La fase de identificación es la más larga, la que más trabajo conlleva, y la fase de diseño. Luego veréis que la de ejecución, si identificación y diseño están bien hechas, ejecución y evaluación son de corta explicación porque supone aplicar lo que ya hemos implementado en identificación y en ejecución. Bueno, decíamos, estoy explicando la fase de identificación y dentro de la fase de identificación hemos explicado el análisis de participación, que va a tener como resultado un plan de participación o va a ser su herramienta de trabajo, y la fase de análisis de problemas, que va a tener como herramienta de trabajo el árbol de problemas. La fase 3, o la fase 3A, por decirlo de alguna manera, o la fase 1-3, perdón, es decir, dentro de la fase de identificación, el tercer elemento que se va a trabajar es el análisis de objetivos. El análisis de objetivos. Esto en cualquier metodología aceptada en el marco lógico. La tercera etapa persigue la caracterización. El análisis de objetivos persigue caracterizar cualquier situación deseable que se quiera alcanzar en el futuro. Ya sabemos cuáles son los problemas. Hemos entendido la realidad y hemos analizado los problemas que afectan a esa realidad, cuáles han sido las causas y cuáles han sido los efectos. No los problemas, sino el problema focal. Pues ese problema focal se va a convertir en nuestro objetivo mejorado. Sabemos cuál es el problema y ahora vamos a ver qué objetivos intentamos alcanzar para solucionar ese problema. El análisis de objetivos es un procedimiento que permite describir la situación futura que ha de continuar en el tiempo una vez que se hayan resuelto los problemas, verificar la jerarquía de los objetivos y visualizar en un diagrama de medio-fin que sustituirá al anterior causa o efecto. Es decir, los problemas han de convertirse en objetivos. Si hubiera algún problema que no se pueda modificar, pasa al árbol de objetivos como un problema. Hay que preguntar cómo y se dibuja un árbol que será completamente inverso al árbol de problemas que hemos presentado. Es decir, el árbol de objetivos, si en el árbol de problemas decíamos que nuestro problema era el acceso al agua, en el árbol de objetivos nuestro objetivo tiene que ser un buen acceso al agua en unas condiciones adecuadas. Lo que hay que hacer es reformular el problema de una forma, el problema antes expuesto y aceptado comúnmente, de una forma sencilla y convertirlo en un objetivo, en un deseo. Los estados negativos se convierten en estados positivos. Los fines del objetivo son identificar condiciones deseables para el proyecto, que esos serán los objetivos, identificar y intentar visualizar los medios con los cuales se van a lograr y los fines que se van a conseguir a partir de la identificación del objetivo. Y luego hay que llegar a un acuerdo entre los diferentes objetivos implicados. Entonces, en primer lugar, habrá que reformular todos los elementos del árbol de problemas. En segundo lugar, revisar las relaciones entre medios y fines que van a resultar para garantizar que el árbol de objetivos es válido y es completo. Y luego, siempre consensuar el árbol de objetivos. Eso siempre, o sea, el consenso, primero con la comunidad en el análisis de participación y luego entre los técnicos y con la propia comunidad en los diferentes árboles de problemas, árboles de objetivos que se vayan planteando, son elementos fundamentales. La metodología del árbol de objetivos se hace también como una especie de taller de participación de una manera muy similar a la que hacíamos en el árbol de problemas. Lo que pasa es que hay que reformular cada uno de los elementos del árbol de problemas, pero ahora solamente del problema focal que hayamos elegido.
Si antes la lectura del árbol de problemas nos llevaba a formulaciones del tipo las infraestructuras, el mal estado de las infraestructuras va a causar el deficiente acceso al agua, ahora la afirmación del árbol de objetivos va a ser: la infraestructura del sistema en buen estado, o sea, se va a cambiar la formulación del problema, será uno de los medios que permitirá tener un buen acceso al agua. Toda esta reformulación conduce a revisar las relaciones entre los medios y los fines, o sea, cuáles son las finalidades que queremos alcanzar con nuestro objetivo, las aspiraciones o los intereses con los cuales tenemos nosotros interés. El diagrama suele aparecer algunos objetivos que no pueden ser realizados por medio del proyecto previsto. Entonces, estos objetivos deben formar parte de otros proyectos. Es decir, si el mal estado de las infraestructuras es lo que estaba provocando el déficit de agua, pues un buen estado de las infraestructuras permitirá un buen acceso al agua, y esto permitirá, la finalidad será reducir el tiempo dedicado a conseguir agua y se minimizará el costo de oportunidades laborales y en educación en este sentido. Estos serán los fines o los resultados que habremos obtenido. ¿Qué necesitamos? Dinero para conseguir una administración del sistema adecuado. Pues a lo mejor no tenemos acceso al dinero, no tenemos acceso a las buenas prácticas. No todos los problemas, o sea, todos los problemas tendrán que tener unos objetivos, o sea, unos fines, unos medios para lograrlos y unos fines, que será la traducción entre el problema y el objetivo, pero no todos los objetivos que localicemos van a ser objetivos viables para nuestro proyecto. Puede haber limitaciones, como decíamos, limitaciones económicas, limitaciones prácticas, limitaciones teóricas, limitaciones técnicas. En ese caso, estos objetivos formarán parte de otros proyectos y se convertirán en problemas focales de otros proyectos, que se convertirán en objetivos centrales de otros proyectos. No hay que ser demasiado ambiciosos, porque de ser demasiado ambiciosos, al final nuestro proyecto acabará adoleciendo o le acabará faltando la perspectiva real. Sí, quiero ir despacito, y creo que en esta sesión 3, porque veo que ya llevamos casi 45 minutos, en esta sesión 3 voy a explicar la identificación, y en la sesión 4 me centraré en el diseño y en la formulación del proyecto. Pero quiero que quede muy, muy claro, o en las otras 3 fases, quiero que quede muy, muy claro para que cuáles son los instrumentos que se utilizan en el marco lógico para pasar por las diferentes fases del ciclo del proyecto, explicando la fase de identificación. Pues eso, el análisis de participación, en el cual todos los beneficiarios, todos los involucrados, se sientan a dialogar. ¿Cuál va a ser la implicación que el proyecto va a tener en su mundo? El impacto negativo, el impacto neutro, el impacto positivo, y de ahí seleccionaremos cuáles van a ser realmente los beneficiarios. De ahí detectaremos lo que luego será en las siguientes fases el análisis de problema. ¿Cuáles son los principales problemas que queremos resolver? Estos problemas les daremos una visualización en el árbol de objetivos, donde colocaremos el problema central, las causas que provocan ese problema central y los efectos que producen ese problema central. Entendido o dialogado eso con nuestro equipo de técnicos, a partir de las conversaciones que hayamos tenido con el grupo de beneficiarios e involucrados de la comunidad, pasaremos a desarrollar o a analizar los objetivos, el árbol de objetivos, cuáles son nuestros objetivos, los objetivos de nuestro proyecto, y traduciremos lo que entendíamos como problemas, partiendo de eso, de una situación negativa de la realidad, lo traduciremos en objetivos. Los problemas se convertirán en objetivos, es decir, tendremos que darles una redacción continua, completamente contraria. ¿Que el problema era que las cosechas estaban infectadas por insectos? Pues nuestro objetivo es que las cosechas no se vean afectadas por insectos. O sea, que el problema era que las cosechas estaban afectadas por insectos y la población dejaba de tener acceso a materias primas básicas. Nuestro objetivo será que las cosechas no se vean afectadas por insectos para que la población pueda verse favorecida por esas materias primas. Siempre habrá que, entonces, pues, que la causa que estaba generando que esas cosechas estuvieran infectadas de insectos era precisamente, pues yo qué sé, no soy técnica en esa materia, pero que las causas que estaban provocando que una cosecha se viera infectada de insectos eran que estaban relacionadas con una mala gestión que se había hecho de la tierra por los barbechos o así. Y los efectos que estaban provocando eran que la población se quedara sin comida, pues
habrá que revisar las técnicas agrícolas. El objetivo será, con esa revisión de las técnicas agrícolas o con esa implementación de técnicas agrícolas adecuadas, las cosechas no se verán afectadas por insectos y el efecto, es decir, las finalidades o los resultados serán que la población tendrá más acceso a esa materia prima de la que se estaba viendo privada. ¿Veis la lógica? ¿Veis la lógica entre el árbol y el objetivo? Es sencillo, sobre todo si veis los dos ejemplos que os he facilitado. Bueno, pues terminada esta fase, ya solamente quedaría seleccionar aquellas estrategias o alternativas que mejor encajan con el objetivo final que hemos seleccionado, con el objetivo final que hemos determinado como objetivo final de nuestro proyecto. La última fase, la fase de identificación de alternativas o de estrategias, se nombran igualmente en las metodologías, conceptualmente a veces se hace referencia a análisis de estrategias o a análisis de alternativas. Va a consistir en la identificación de las posibles alternativas o medios que puedan darse para solucionar los problemas y la selección de las estrategias que se aplicarán finalmente para cubrir los objetivos que hemos deseado. O sea, las estrategias que van a darse para solucionar el problema que hemos identificado y para dar cobertura al objetivo que hemos considerado como objetivo deseable de nuestro proyecto. Es decir, entre el problema y el objetivo va a haber una metodología, un análisis de cuáles van a ser las mejores estrategias que van a permitir que el problema que hemos localizado se convierta en el objetivo final deseable del proyecto. Será necesario definir en esta fase los objetivos específicos y los objetivos globales del proyecto. Los objetivos del análisis de estrategia son identificar las posibles opciones de actuación, valorar las posibilidades que se van a llevar a la práctica adecuadamente y llegar a un acuerdo acerca de la estrategia del proyecto. O sea, va a ser eso, qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema que hemos detectado y llegar al objetivo que hemos seleccionado. El análisis de estrategia se trata de un momento muy especial de toma de decisiones, donde el papel de los identificados como beneficiarios se vuelve a poner otra vez de relieve. Aquí ellos van a participar, o lo ideal es que participen en nuestros foros de debate, para que decidan qué estrategia encaja mejor con su contexto objetivo y con su contexto subjetivo, o sea, con su sistema de valores y también con los recursos de los que partimos en la realidad de la realidad que hemos fotografiado como ideal para nuestro proyecto. El análisis de estrategia requiere criterios precisos que permitan valorar y elegir las estrategias, identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar estos objetivos y la selección de estrategias aplicables del proyecto o programa que resulte. En primer lugar, habrá que eliminar, o sea, la estrategia de trabajo será como sigue: eliminar del árbol de objetivos los objetivos que no son deseables o que son imposibles en nuestro proyecto y los objetivos que persiguen otros proyectos en el área, porque entonces estos objetivos habrá que dejarlos o pensar que pueden ser parte de otros proyectos futuros, pero que nosotros no vamos a poder encararlos. Habrá que identificar las posibles ramas, los medios y los fines alternativas en el árbol de los objetivos que puedan convertirse en posibles proyectos y trazar un círculo. O sea, hemos dicho que las infraestructuras del sistema de buen estado dará un buen acceso al agua y se reducirá el tiempo dedicado. Pues eso podría ser un proyecto y le haremos un circulito. Le haremos un circulito alrededor para saber que ese va a ser uno de los objetivos de nuestro proyecto. Habrá que dar un número o etiquetas a las opciones alternativas, por ejemplo, enfoque de producción, enfoque de ingreso, enfoque de capacitación, para saber qué trabajo vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Habrá que discutir las implicaciones con los grupos afectados, evaluar la viabilidad y la adecuación de cada una de las estrategias y seleccionar dentro de ellas las mejores alternativas. Veis que cada medio relacionado con el objetivo tendrá una finalidad. Habrá cada uno hacerle un circulito y entonces decir, vale, pues si lo que quiero es conocimientos de buenas prácticas para reforestar algunas zonas, mantener que los caudales se mantengan húmedos, buen acceso al agua,
pues esto sin ninguna duda va a suponer un enfoque que va a estar, el enfoque va a estar destinado a la capacitación. Si queremos administración, reposición de los materiales, va a ser un enfoque en el que se van a necesitar recursos, un enfoque de producción, un enfoque de... Habrá que ver qué tipos de enfoque le queremos dar para cuando luego elaboremos nuestro proyecto. Una vez valoradas todas, y claro, en este punto, como decíamos, es muy importante escuchar la voz, darle voz al grupo de beneficiarios, qué es lo que opinan ellos de todo esto, cuál es su opinión sobre todo esto. Una vez valoradas las diferentes implicaciones para los actores que van a tener las diferentes alternativas planteadas, habrá que hacer la evaluación de viabilidad de la que hablábamos en la sesión 2, pues ver qué opciones son más viables desde todos los puntos de vista, porque eso también va a determinar que seleccionemos una u otra estrategia y que siempre nos decantemos por aquellas estrategias que van a hacer que la finalidad o el objetivo último sea más viable. Porque el proyecto será viable, decíamos, cuando va a beneficiar al grupo destinatario durante un largo periodo, aunque haya desaparecido la financiación externa. Entonces hay que apostar o hay que... hay que apostar básicamente por proyectos viables, que es lo que hablábamos el otro día. Algunos de ejemplos de criterios en los que se concretarían los factores podrían ser prioridades por las partes interesadas, el impacto sobre los grupos prioritarios, las probabilidades de éxito, la pertinencia de la estrategia, el periodo que cubre el proyecto, la contribución del proyecto para reducir desigualdades, el impacto medioambiental, la probabilidad de lograr objetivos. Todo esto considerando las grandes líneas del desarrollo que afecta a la viabilidad de las que hablábamos el otro día. Finalmente, para la selección de estrategias, la selección de la estrategia más pertinente y más factible supone un momento muy importante en la toma de decisiones. Entonces, como apoyo, se pueden utilizar una serie de procedimientos más o menos formalizados que permitirán reducir el grado de subjetividad de la toma de decisión. De todas maneras, en cualquier momento, en cualquier caso, el hecho de tomar una decisión siempre lleva un elemento subjetivo. Y aunque con el enfoque del marco lógico lo que se intenta es reducir al máximo esta subjetividad, para que cuando se decida iniciar un proyecto de desarrollo se haya hecho sobre una base de trabajo conjunto, de pensamiento conjunto y sobre una base objetiva, siempre en el último momento, a la hora de seleccionar la alternativa, que es a la hora de seleccionar la estrategia que vamos a seguir, en la cual desechamos todos los demás problemas y todos los demás objetivos que hemos localizado, siempre va a llevar un componente subjetivo que es imposible eliminar, o sea, siempre va a llevarlo. Pero bueno, para intentar eliminarlo o para intentar darle un cariz lo menor subjetivo posible, habrá que hacer una matriz de valoración de las estrategias y habrá que especificar, o cada uno de los defensores de cada una de las estrategias tendrá que explicar cuáles son los criterios que ha utilizado para valorar cada una de las estrategias que se han propuesto. Y esta es la única forma de poder asegurar o de poder al menos enorgullecernos de que la estrategia o la alternativa que hemos decidido como base para diseñar y formular nuestro proyecto es la que más se acerca a la realidad del problema de la comunidad o del encuadre geográfico que queremos solucionar y la que más se acerca también al objetivo que queremos conseguir, porque esto lo intentaremos justificar en los criterios que facilitaremos. Veis que la explicación de la fase de identificación es una explicación muy visual, es una fase muy participativa en la que si os he dado los instrumentos, y aquí tenéis tanto el árbol de problemas, el plan de participación, como el árbol de problemas, como el árbol de objetivos, como la matriz de valoración, para el análisis de estrategias, son instrumentos con los que se trabajan. Podéis encontrar millones de instrumentos similares en la red. Yo os puedo pasar manuales en los que se trabajan este enfoque utilizando diferentes, aunque más o menos el diseño es el mismo, pero bueno, con ciertas variantes. Veis que es fundamental que vayáis siguiendo la presentación para que podáis entenderlo, si no complica mucho el trabajo y complica mucho el seguimiento. Veis que son técnicas muy participativas y, como digo, es necesario que veáis en el papel con ejemplos
lo que os he ido explicando de manera verbal. Sin embargo, también quería incidir en el hecho de que es una fase en la que todos los compañeros se sientan muchas veces entre ellos para decidir, y también con las comunidades en la que va a repercutir nuestro proyecto, para escuchar sus voces. No quiere decir que ellos vayan a tomar la decisión, porque como veis la decisión final se toma en el análisis de estrategias, en el análisis de alternativas, y está motivada pues por recursos, por intereses de la organización a la que pertenecemos, por intereses políticos. O sea, hay un montón de elementos que van a influenciar nuestra decisión final, pero lo ideal es que los criterios técnicos sean lo más imperante posible. Y eso es una fase muy participativa en la que hay que estar continuamente, y eso, cuando me imagino en la fotografía o cuando yo me imagino a mí misma identificando un posible proyecto que sería de utilidad social o de desarrollo, de importancia para la sociedad, siempre lo hemos hecho a partir de sentarnos alrededor de una mesa con un café en la mano, una flip chart, una de estas pizarritas grandes, y donde todo el mundo va opinando, va preguntando, se van desechando ideas. Tiene que ser una fase muy, muy participativa si queremos que nuestro proyecto tenga el éxito que buscamos, y sobre todo si queremos elaborar un buen documento de proyecto. Como os decía, aunque en un principio os dije que la sesión 3 estaría dedicada a identificación y a formulación, veis que se nos ha ido el tiempo explicando solo identificación, así que lo voy a dejar aquí, y en la sesión siguiente explicaré formulación, ejecución y evaluación. Ejecución y evaluación son fases mucho más sencillas, porque si se ha elaborado un buen documento de proyecto y se ha hecho una fase de identificación buena, la ejecución simplemente estaría relacionada pues eso, con la implementación propia del proyecto y con el monitoreo. La evaluación del proyecto tiene tantas variantes que intentaré explicar la que está más cercana al marco lógico como enfoque participativo. Intentaré reducirla y explicarla en la clase que nos queda, pero la propia evaluación de un proyecto sería objeto de un taller dedicado exclusivamente a evaluación para poder explicar los diferentes matices que tiene. Entonces, bueno, como digo, la sesión siguiente la dedicaremos a las otras 3 fases del proyecto. Espero que os haya resultado sencilla, espero que os haya resultado agradable, y como os digo en cada una de las sesiones, por favor poneros en comunicación conmigo a partir de mi mail o a través de mi mail, eva.estaun@gmail.com, para cualquier duda que os pueda surgir relacionada con vuestro proyecto. Oye, yo no sé si el objetivo central que me estoy planteando para lanzar un proyecto es un buen objetivo, o yo no sé si el problema está bien planteado, y yo quizás os pueda orientar, aunque eso, la mejor forma de saberlo es preguntárselo a la comunidad y hablarlo con vuestros partners. Bueno, yo estoy aquí para escucharos y para intentar ayudaros a diseñar. Que paséis buena tarde. Seguimos en contacto y nos vemos en la sesión 4 y en la sesión última. Hasta luego.